Así es la entrevista con Jorge Manso y nuestro invitado de hoy. Seguimos. De regreso en Así es la entrevista, platicamos con el diputado local Mario Armando Mendoza. Diputado, esto es Morelia. Claro. Esto que ya decíamos antes de ir a la pausa es Morelia. Sin embargo, no es el único lugar en donde hay problemas. Pero me gustaría que me dijera, decía el gobernador Silvano, que tenía un compromiso en su primer año de campaña, en su primer año de gobierno, perdón, habría 5 ciudades seguras, si no me equivoco: Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia, incluso incluyó a Zamora y a Paxingán. Sin embargo, sí están dentro de las 5 ciudades más inseguras del estado y de las 50 en el país. ¿Qué está pasando, diputado? Entiendo que el problema de inseguridad es multifactorial y que pues este es un problema también añejo, que no lo generó Silvano Aureoles, sino que de administraciones anteriores ha venido deteriorando la estructura de nuestro tejido social. ¿Cuáles son los focos rojos? Primero, mira, sin duda alguna la Tierra Caliente sigue siendo un foco rojo. Todo lo que conocemos como Paxingán, Buenavista, Aguililla, parte de Lázaro Cárdenas y lamentablemente otra parte del Bajío, lo que es Zamora, Jiquilpan, Zaguayo, se ha convertido en un tema muy complicado, con muchos asesinatos, secuestros de empresarios, de productores. Y en Morelia fundamentalmente son los asaltos, los robos a mano armada, de manera violenta además, cosa que no se veían. Son focos rojos sin duda alguna en el estado. Cada municipio tiene su particularidad. ¿Qué ha pasado? Yo lo decía hace unos instantes, durante casi 10 años las instituciones de seguridad fueron penetradas y fueron corrompidas, eso es una realidad. ¿El michoacanazo tuvo entonces? El michoacanazo seguramente tuvo algunas situaciones de ser y razón, algunos de ellos seguramente fueron obligados, no tengo ninguna duda, como fueron muchos michoacanos, pero otros también no tengo duda que fueron con suma alegría a participar en esos eventos de carácter delictivo. Eso fue en el michoacanazo, pero se vuelve a repetir un michoacanazo con la estrategia o la intervención federal del gobierno de la República, detienen alcaldes. Es distinto porque lo que hace la federación es viene y toma el control de la seguridad totalmente de todos los órganos, y producto de esa investigación suceden 2 cosas. Una, descabezan a los criminales, esa es una realidad, eso nadie lo podemos negar. ¿Cuándo ¿no? estuvimos más penetrados de la delincuencia? Yo creo que desde el año 2005 hasta el año 2013 fácilmente. ¿Cuándo asumen el control? ¿Cuándo se apoderan de Michoacán? Bueno, si tú recuerdas, y seguramente en nuestro auditorio, aquel evento trágico en Uruapan, donde en una discoteca arrojan unas cabezas. Claro. Sin duda alguna ese fue el primer momento en que dijeron, aquí estamos y somos los dueños. Y poco a poco fueron siendo los dueños del Estado. Los grupos delictivos, lo ha dicho el gobernador, en este mismo espacio, así es la entrevista, lo decía, hay grupos, mejor dicho, hay células que buscan reorganizarse y tomar el control del Estado. ¿Usted cree que así sea o que realmente ya estén apoderados de Michoacán? A ver, yo creo 2 cosas. La primera es que no hemos logrado fortalecer las instituciones de seguridad. Eso es cierto. Seguimos teniendo poca policía, debe haber alrededor de 2.400 elementos de la policía estatal, Ocupamos insuficientes 8,000. a todas luces. Segundo, nos falta una policía más profesional, más capacitada, con mejores temas y elementos de investigación científica que no los tenemos. Por otro lado, no hemos sido capaces de acabar con estas células mayores o menores en todo el estado, y no hemos generado condiciones sociales más igualitarias para que la población tenga otras oportunidades. Yo recuerdo que en algún momento la delincuencia, y usted como subsecretario en su era lo debe tener muy claro, ¿no? Cómo operaban los grupos, es decir, entraban a la gente, se metieron, incluso lo decía el gobernador, y lo retomo porque es una realidad también. Llegaron a varios sectores, ¿no? Al empresarial, al político, estuvieron como todos. decía, es un cóctel muy, muy extraño el que se vivió en Michoacán, que ningún otro estado lo ha vivido de esta forma. Pero ahora pareciera que cualquier movimiento social que se registra en nuestro estado lo vinculamos con la delincuencia, diputado. Yo creo que no todo. Sí hay algunos, más bien yo lo veo como una delincuencia de otro tipo, ¿no? En algunos casos como una delincuencia de vandalismo, de saqueo, como la que cometen algunos grupos sociales que al amparo de estas manifestaciones actúan como delincuentes, no delincuentes de aquel que va, roba, asesina, extorsiona.
sino aquel que aprovechando estos eventos de carácter social o estos reclamos justificados de carácter social, va y provoca vandalismo, ¿no? Y muchos de estos grupos, al no ver una respuesta rápida, eficaz del Estado, pues saben que tienen la impunidad para hacerlo, ¿no? Y estaría justificado entonces que en algún momento, por ejemplo, lo que ocurrió hace unos días en Apaxingán, en donde fue detenida una persona vinculada a amenazas de pues desalojos violentos, es decir, que no se contaminen los movimientos. ¿Está de acuerdo que la propia autoridad asuma, entre, reprima en todo caso, como lo han dicho, que actúe, algunas movilizaciones? Que actúe en el marco de la ley. A ver, la autoridad está para hacer respetar la ley. La ley tiene límites y todos los ciudadanos estamos obligados a cumplirla. Quienes no la cumplamos debemos sujetarnos al marco de la ley. El marco de la ley habla de un tema de fuerza, claro, de intervención de la fuerza. Para eso es la fuerza del Estado. Y el Estado tiene la obligación de hacerlo, respetando desde luego derechos humanos, pero esto no quiere decir que por tratarse de un aparente movimiento social, ¿sí?, no sean detenidas estas personas, o mediante la presión permita que estos grupos delincuenciales, arropados en otros grupos, a lo mejor sí con necesidades reales, ¿sí?, los usen para desviar o para proteger sus intereses. ¿Los gobiernos priistas sí actuaron? Bueno, yo considero, la realidad es una y está clara. Durante el gobierno, el último que me tocó a mí vivir de más tiempo, el de Salvador Jara, fueron unos cuantos meses. El de Tinoco lo viví los 6 años y más antes también. Los resultados están a la vista. El Estado, si bien es cierto, tenía problemas de seguridad, sociales, económicos, como todo, fue un Estado que avanzó. Fue cuando se dio un gran proceso, sobre todo en el tema de la exportación del aguacate, sin duda alguna, que es nuestra fuente de riqueza más grande de Michoacán. Claro. Ahora las berries, que seguramente próximamente las van a superar, pero había otras condiciones. ¿Qué es lo que pasa del 2002 a la fecha? Se empieza a deteriorar poco. Yo no digo que sea responsabilidad de uno, fueron muchos factores, pero no pusimos interés, no pusimos las medidas adecuadas y a tiempo para evitar que esto pasara. Me queda claro que hoy las consecuencias las está sufriendo el gobernador Silvano. Productos de estos 10, 14 años, le toca a él sufrirlas. Pero bueno, como gobernador le toca enfrentarlas. Bien, el gobierno de Fausto Vallejo, ¿en qué condiciones llega al sólido campo? Bueno, él llega primero en unas condiciones económicas muy complicadas. Le entregan el Estado ya con una deuda que rebasaba en ese entonces los 12, 14 mil millones. Llega en condiciones muy complicadas económicas el Estado, pero también ya con una gran penetración de los grupos delincuenciales. Entonces no es justificación, para nada, no justifico a nadie, cada quien somos responsables de nuestros actos, pero creo que las condiciones en que le entregan el Estado son complicadas. Él tampoco las deja en las mejores condiciones, debemos de reconocerlo. Seguramente producto de su propia enfermedad, que no le permitió... ¿Y su hijo tuvo algo que ver? Tomar. Bueno, yo creo que lo de su hijo y él son distintos, ¿no? No se puede juzgar a los hijos o a los padres o a los hermanos. Cada quien debemos ser responsable de nuestros actos. ¿No se comprometió en ningún momento al gobierno? Yo siento que no le dio el tiempo la enfermedad para realmente poder tomar las riendas del Pero Estado. Comprometerlo con los grupos fácticos. Bueno, hasta ahorita no ha habido nada de él que lo señale de él en lo personal, ¿no? Su secretario de gobierno. Bueno, su secretario de gobierno está en un proceso. En dicho proceso, si bien es cierto, se le ha señalado, no ha sido juzgado tampoco, ¿no? Bien, llega Silvano Aureoles y él dice es un nuevo comienzo, hay una expectativa muy amplia la que genera. Ascensión Orihuela parecía que pues después de la estrategia federal las cosas iban a favorecerle al PRI, sin embargo no fue así. El escenario que vayamos, digo, entiendo que los hubieras no existen, pero supongamos que Ascensión Orihuela estuviera al frente del Ejecutivo, tendría que vivir lo mismo que Silvano. Sí, sin duda. Pero además te quiero decir, bueno, pues yo viví muy de cerca la campaña. Sí, claro. Con mi amigo Chon Orihuela. Sabíamos el reto. Teníamos perfectamente claro a lo que nos íbamos a enfrentar. Sabíamos no solo que era una gran responsabilidad, sino que habría que tomar decisiones radicales y trascendentes. Y prueba de ¿Cuáles son? Prueba de ella te voy a decir por qué el eslogan. Poniendo orden saldremos adelante. Michoacán requería orden en todos los aspectos, ¿sí? ¿Cuál es? Acabar con el tema de los chantajes de la coordinadora de maestros de entrada. Esta situación, yo soy maestro, además, sí, pero esta situación tiene en parte quebrado al Estado. La Secretaría de Educación tiene un déficit de entre 3,000 y 5,000 millones año tras año.
Es un grupo que ha chantajeado a distintos gobiernos y que se le ha otorgado todo. Entonces habría que tomar una decisión complicada, difícil, pero ponerles un alto. Habría que reformar distintas leyes, entre ellas la ley de pensiones y jubilaciones de la universidad, para que todos los trabajadores, como lo tienen en todas partes del país y todos los sindicatos, puedan aportar y puedan fortalecer el trabajo de investigación que requiere la universidad y no se vaya solo en salarios bien ganados, pero en algunas partes también exagerado. ¿Qué se le tocaría a la Universidad Michoacana? Sin Respetando duda su alguna. autonomía. A ver, pero el tema de la autonomía es muy clara. Hay jurisprudencia que señala que la autonomía es para efectos académicos y administrativos. No para el tema... No para el tema de pasar encima de la ley o de cumplir la ley o de, Okay. o de cumplir la fiscalización, ¿no? Ahí estamos obligados todos. Ok, ese es el segundo punto. ¿Le parece si los retos que tenía Ascensión Orihuela los seguimos platicando? Regreso a Con la mucho pausa. gusto. Una pausa más, regresamos, así es la entrevista. Jorge Manso sigue conversando con nuestro invitado. Así es la entrevista en Michoacán.